La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Bueno, pues después de... ya he perdido la cuenta, 2 años antes de que estuviera la compañera María. Por fin, después de 2 carreras, trabajar en precario, por fin conseguí sacarme una oposición y tras un tiempo he conseguido ahorrar lo suficiente para poder ser mecenas. Y si durante todos estos años ya era necesario, pues después de estos acontecimientos históricos y de la sociedad que podemos crear después de todo esto, yo creo que sin duda es más necesario que nunca un periodismo libre, crítico y que dependa solo de la gente que le apoya y que lo escucha. Un abrazo, Resistencia. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. Una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. But multilateralism is not only a matter of confronting shared threats. It's also seizing common opportunities. We now have the opportunity to build back better than in the past, aiming at inclusive and sustainable economies and societies. We have a good relationship with North Korea. I have a good relationship with Kim Jong-un, and I hope he's okay. And somebody would say, oh, that's terrible. No, it's not terrible. I hope he's okay. And I think it was a fake report. Consejo Europeo donde observamos un cambio de tono en el debate, donde vemos el inicio de una dinámica de negociación y donde vemos a España en el centro del juego. España no tiene planes para nacionalizar empresas y sí, España está atenta y el Gobierno de España está atenta y está en un diálogo con todas las empresas. Estado de alarma, en una pandemia como esta, quien tiene más competencias, quien tiene concentrado todo el poder de decisión, es el Gobierno de España. Por tanto, donde realmente es importante que el Gobierno deje de actuar en solitario y consensúe las medidas, es donde ahora mismo se concentra el poder. Los herederos de las personas fallecidas lo mínimo que pueden hacer es no tener que pagar el impuesto de sucesiones, que por cierto en las comunidades autónomas en las que gobierna el Partido Popular ya está bonificado. Pero es el mínimo gesto después de lo que han sufrido sin poder ni siquiera despedirse de sus seres queridos. Os informo a las familias, a los niños y niñas, que a partir de este domingo, niños y niñas de hasta 14 años podrán salir a dar paseos y a jugar en la calle una vez al día, durante 1 hora, en un entorno de 1 kilómetro como máximo alrededor de su domicilio. El horario en el que se podrá disfrutar de estos paseos será de 9 de la mañana a 9 de la noche. Decimos muchas veces que este virus lo paramos entre todos y a lo mejor no hemos hablado todo lo necesario del papel tan importante que habéis hecho los niños y niñas de este país y que seguís haciendo, portándoos muy bien en casa y haciendo un esfuerzo que es fundamental para que podamos volver lo más pronto posible a la normalidad. Conciencia, eso es lo que necesita esta sociedad. Muy buenos días, cafetera, bienvenidos una mañana más a este programa en el que tratamos de juntar a la audiencia de la cafetera, a los oyentes de la Resistencia, al
a la gente, a las proscritas del bosque de Sherwood que salen al claro para servir un poquito de café, abrir las portadas de los periódicos. Bueno, un saludo muy especial para todas aquellas personas que se están conectando a esta hora y aquellas que lo hacen después en diferido. Hoy vamos a utilizar un hashtag, almohadilla, la cafetera Unión Europea. Almohadilla, la cafetera Unión Europea. Es el hashtag con el que vamos a organizar hoy la conversación en las redes sociales, en Twitter, porque, como sabéis, la Unión Europea ha respaldado la creación de un fondo para la reconstrucción. Hoy es el asunto de portada, objeto de portada en todos los periódicos. No es un paso, es un paso muy importante, no es un paso menor, porque es un éxito de la diplomacia española que no tiene muchos precedentes. España se ha situado en el centro de las negociaciones europeas. Pocos medios reconocerán que es un éxito diplomático, porque pocos están dispuestos a concederle eso hoy al gobierno de España, pero veréis que, bueno, está en diferentes portadas. Hoy en La Vanguardia también. La Unión Europea acuerda un fondo contra la crisis. Eso sí, discrepa sobre la fórmula de financiación, pero los líderes europeos están dispuestos a ampliar el presupuesto comunitario para financiar inversiones. La disputa sobre si las ayudas deben ser créditos que devolver o transferencias está frenando el acuerdo, pero en todo caso es un paso importantísimo. Bueno, de eso hablaremos algo, pero hoy es viernes y tenemos muchas otras cosas de las que hablar también, porque como sabéis vamos a hablar con Ana Pastor, la periodista aquí, sobre series. Mrs. América es una serie formidable. Yo empecé a verla precisamente ayer, pero no tengo muchos datos todavía para... Pero Ana sí la ha visto. Y me ha pedido que tratemos esta serie, luego le preguntaremos qué es lo que le ha llamado la atención a ella, pero habla de los movimientos feministas en los años 70 y de cómo emergieron en Estados Unidos contramovimientos, que incluso dentro de las mujeres que luchaban frente a ese despertar del feminismo en Estados Unidos y cómo esos otros movimientos intentaban batallar utilizando la demagogia, el populismo, la política, y hay algunos elementos que nos pueden retrotraer perfectamente, que nos pueden acercar a nuestro tiempo, que son muy preocupantes. Bueno, hablaremos de series con Ana Pastor y hablaremos también con Ainhoa Goñi. Sabes que hoy es viernes y que Ainhoa Goñi los viernes nos acerca hasta este pequeño espacio de la cafetera, su relato, sus historias, sus pequeños cuentecitos, un regalo que nos permite desconectar, sentarnos, reflexionar y dedicarnos pues un poquito de tiempo a nosotras mismas. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo eres La Resistencia y no estás sola. Bueno, pues eso será aquí ahora en unos minutos, pero primero tenemos que repasar la actualidad, repasar las portadas de los periódicos y lo hacemos junto a María Navarro, María.es. Muy buenos días. Muy buenos días. En el epicentro de la tormenta pandémica, María Navarro navega en su bote de remos, superando las olas enormes, gigantes y todo eso. ¿Qué tal estás? Bien, de viernes. Sí que te imagino ahí en el corazón del huracán, ahí con tu bote de remos, sí, ¿no? Pliqui, pliqui, pliqui. Sí, avanzando. Sí. Pero avanzando, retrocediendo. Ahora, estábamos comentando una cosa antes de que entrásemos en antena, una de las que podíamos comentar en antena, porque hay otras que no podíamos comentar en antena, pero que no podríamos, porque nuestra reputación moriría. Pero sí. No, estábamos comentando antes de hablar en el programa, antes de darle al OK y de empezar a emitir, cómo han pasado, a qué velocidad pasan los días. Si nos dicen, ya hace más de un mes, el día 14 de marzo fue cuando se decretó el confinamiento. 14 de marzo. Si tenemos que echar la vista atrás, ¿sois conscientes del tiempo que ha pasado? Me dice María Galería con los ojos. No. Y es que es verdad. Ha pasado el tiempo a muchísima velocidad. Todo ha sido mucho más precipitado de lo que ahora nos parece. Todo ha ocurrido mucho más rápido de lo que parece. ¿No crees? Sí, además es como una sensación un poco extraña, ¿no? Porque por un lado dices, todo lo que queda por delante, pero luego miras los días y dices, es que hoy ya es 24 de abril de 2020. Y dices, no, es que el tiempo pasa. Así que por un lado también es positivo, ¿no? Que te das cuenta de que los días siguen pasando, ¿no? Y que, bueno, cada vez está más cerca
la vuelta a una nueva normalidad. Fíjate, yo creo que es la primera gran crisis a la que hemos asistido siendo conscientes en buena medida de lo que estaba ocurriendo, porque, bueno, nos lo han repetido por tierra, mar y aire, y la preocupación obviamente se ha observado. No es que hayamos asistido, decía Iñaki Gabilondo, cuando hablábamos con él aquí hace unos días, decía, cuidado, porque es verdad, tenemos que ser muy conscientes de que la reconstrucción, lo que salga de aquí, va a salir de lo que seamos capaces de construir. Pero además, en esto que denuncia él siempre, con frecuencia la vida pasa a nuestro alrededor y nos pilla entre bostezos, pensando que no está sucediendo nada relevante. En este momento sí sabemos, yo creo que es la primera vez que tenemos la opinión a tiempo real de que está sucediendo algo trascendental a nuestro alrededor. Por cierto, ayer hicimos llegar a los mecenas de la cafetera el libro Héroes de los dos bandos. Ya lo tenéis en vuestros correos electrónicos. Si sois mecenas sois suscriptores de este programa, os habrá llegado un email con los links para que os descarguéis gratuitamente el ebook de Héroes de los dos bandos. Sabéis que es un proyecto que se editó en el año 2006 y que tenía como objeto recuperar casos de personas que durante la Guerra Civil ayudaron a personas de otro bando, a gente que estaba en otro frente político. Los ayudaron en algunos casos con historias maravillosas, gente que socorrió durante la noche, ayudaron a atravesar fronteras, otros que ocultaron en sus buhardillas a vecinos que estaban siendo amenazados. Nunca preguntaron su filiación, nunca preguntaron por su posición política, ideológica, sino que cometieron gestos de humanidad. Eso también es este país. Y habida cuenta de la polarización que estamos viviendo, de la crispación que se observa en el debate público, nos pusimos en contacto con la editorial Temas de Hoy y les pedí recuperar los derechos de autor, los derechos sobre el libro, para regalárselo a los oyentes de la cafetera. Hemos empezado enviándoselo a los suscriptores del programa, lo vamos a ir haciendo escalonadamente, dentro de poco se lo enviaremos también a los grupos que estáis en WhatsApp, en Twitter, y después ya lo pondremos a disposición general, pero queríamos primero tener un gesto de deferencia y de cariño para los suscriptores que tanto estáis haciendo por defender este programa, por mantener este proyecto, y nos parece además que en un tiempo como el que estamos viviendo, que es extraordinariamente crispado, era más necesario que nunca poner en valor los gestos de muchísimas personas que también componen este país, que también forjaron este país, que forjaron la democracia de este país y que también construyeron un semillero de buenas acciones que fue creciendo y fue también dando flores. Y ponerlo en valor en un tiempo como este nos parecía importante porque hemos asistido a pocas situaciones de tantísima tensión como la que se está viviendo en este momento en la convivencia española. Lo sois perfectamente conscientes porque lo veis en las redes sociales. Y a pesar de la enorme polarización, fijaos, es que han ocurrido algunos sucesos. Me voy a detener poquito en esto, pero quiero que entendáis las razones por que nos han movido a regalar este libro en un tiempo como el que estamos viviendo. Porque paradójicamente los españoles aceptaron esta situación de confinamiento con una extraordinaria disciplina. Google, Apple, Facebook, quienes han monitorizado el movimiento de los españoles a través de los teléfonos móviles, nos dicen que que España es uno de los países que con más rigor ha cumplido en el mundo el confinamiento, que más obedientemente se ha comportado. Y mientras los ciudadanos eran perfectamente conscientes de lo que estaba ocurriendo, sin embargo, hemos visto una actividad política desenfrenada en el enfrentamiento, en la polarización y en la tensión, y eso se ha trasladado porque al dolor de la pérdida de familiares, mucho más cuando ni siquiera puedes despedirte de ellos, al miedo que tenemos todos los ciudadanos sentados en nuestras casas, se ha sumado la crispación, se ha sumado también la polarización en el debate público, y esto ha hecho que la tensión explote en las redes sociales. Lo hemos visto, el debate se ha intoxicado muchísimo, se ha vuelto muy tóxico. Y sin embargo, a pesar de la enorme conciencia que había entre la ciudadanía, que lo ha respetado con muchísima responsabilidad, la política ha colocado en la máxima crispación en el Parlamento y en el debate público. Hemos visto hasta la extrema derecha que en un golpe de absoluta desvergüenza era capaz de criticar con muchísima beligerancia las medidas que tomaba el gobierno o no haber frenado el 8M, y sin embargo ellos mismos
convocando un mitin, abrazando, incluso cuando uno de sus responsables presentaba síntomas de estar contagiado y prodigándose en abrazos con los ciudadanos. Bueno, pues todas estas hipocresías las hemos visto en estos días, pero paralelamente, a pesar de esa tensión, también hemos sido observadores de miles de pequeños gestos de humanidad, de solidaridad, de generosidad, de comunidad, de vecindad, gente que colocaba carteles ofreciendo su ayuda. Mujeres mayores de 80 años cosiendo en sus casas mascarillas para los y las enfermeros y las enfermeras de este país, las doctoras y los doctores de este país. Hemos visto cómo gente en su casa ha puesto a trabajar las impresoras en 3 dimensiones para hacer máscaras y caretas de protección para el personal sanitario. Hemos visto aplausos reiterados, diarios, sostenidos en el tiempo, prolongados a el personal sanitario, a la gente que se ocupa también de los supermercados, que han aceptado con un estoicismo sin precedentes ese papel protagonista en esta crisis. Así que frente a todo, frente a la crispación, también hemos observado numerosísimos gestos de generosidad y de amabilidad. Y eso también es España. Estás escuchando La Cafetera, si lo estás haciendo eres La Resistencia y no estás sola. Bueno, así que ahí tenéis el libro, el documento, que es un tiempo también interesante para tenerlo, para reenviarlo, para, en fin, haced lo que queráis con él. Entra también a formar parte de está en vuestras manos y lo hemos enviado a los suscriptores y así queremos agradeceros de verdad de corazón vuestra ayuda y vuestro apoyo, porque sabemos además no es un tiempo sencillo para nadie, para un medio de comunicación pequeñito como el nuestro igualmente tampoco lo es, y sabemos que las incertidumbres no contribuyen mucho, así que de verdad de corazón muchísimas gracias por apoyar este proyecto. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. And time after time you're sad. Bueno, pues más cosas aquí en La Cafetera. Si queréis repasamos las portadas de los periódicos, vemos un poquito cuáles son los asuntos que centran hoy el interés informativo. Después hablaremos con Pilar de la Peña también, hablaremos con Ana Pastor de series, hablaremos también con Ainhoa Goñi sobre el mundo de los... el relato. Hoy Ainhoa Goñi pone el foco en el amor. La necesidad de volver a amar, el derecho a volver a ser feliz. Y lo ha expresado a través de un cuento precioso, al que por cierto le ha puesto imagen Malagón, que cada vez que escucha uno de los relatos de Ainhoa Goñi le hace una viñeta preciosa que está en Twitter, como podréis ver. Bueno, y la información hoy que centra todo esto, el epicentro informativo está en la Unión Europea. Ha acordado un fondo contra la crisis, ha discrepado sobre la financiación. Eso sí, pero los líderes europeos están dispuestos a ampliar el presupuesto comunitario para financiar inversiones muy importantes. Es el titular de portada hoy en La Vanguardia. También es el titular de portada hoy en El País. La Unión Europea respalda la creación de un fondo para la reconstrucción. Es muy importante esto porque también es verdad que Lagarde ha pedido a los líderes de la Unión Europea que reaccionen. También se sabe que el PIB caerá un 15%. El Consejo Europeo respalda un fondo para la recuperación, dice el periódico El Mundo, pero sigue dividido en cómo hacerlo. Eso sí, lo dice en pequeño. ¿Por qué? Porque nadie va a reconocer que es un éxito de la diplomacia española, porque es un éxito de la diplomacia española, que no tiene muchos precedentes, haber conseguido que Alemania, que Francia, que Italia, que estaba siendo extraordinariamente pesimista con el resultado de estas conversaciones, consigan acceder al mismo marco y entender que o de esta salimos todos, incluidos los países del sur, o difícilmente los países del norte se van a poder recuperar de una crisis como la que se nos está vaticinando. Pues bien, un éxito de la diplomacia, como digo, que hoy viene recogida en las portadas de los periódicos. Es una cuantía que todavía no está concretada, que será objeto de más negociaciones todavía. Merkel ha defendido una intervención enorme. Holanda sigue pidiendo contención. Macron alerta de que Europa no tiene futuro si no encuentra una respuesta. Se sube así al tren español.
Y los líderes de la Unión Europea, dice el periódico El País, que dieron luz verde al programa de reconstrucción ante la crisis del coronavirus, pero con poca claridad todavía sobre los detalles del plan. La cumbre, realizada por videoconferencia, respaldó la creación del fondo que estará ligado al presupuesto plurianual de la Unión Europea. Sin embargo, los 27 siguen divididos sobre la magnitud del plan. Bueno, fijaos, se están dando algunas situaciones que dentro de esto, insisto, pocos reconocerán el éxito diplomático que están suponiendo estas negociaciones. Veremos a ver luego en qué eje queda la aprobación, si está por encima de las expectativas o por debajo, pero en todo caso sí parece un paso muy importante el de la Unión Europea por entender que los países del sur deben ser apoyados máxime cuando además el sentimiento antieuropeísta sigue extendiéndose, pero está ocurriendo una cosa en España. Por supuesto, nadie va a reconocer que esto es un éxito diplomático del gobierno. No es que sea muy importante, porque lo importante es que salga adelante. Y más allá de la batalla política, es importante que esto salga adelante porque este país lo va a necesitar. Porque este país depende de forma muy directa con el turismo, en el sector del turismo. Eso es uno de los sectores que más deteriorados han quedado después del paso de este virus, que más daño puede hacer, es uno de los sectores que más damnificado puede terminar, y a nadie se le escapa que la crisis del coronavirus no es una crisis temporal que se supere mañana, sino que probablemente el sector del turismo se verá afectado por mucho tiempo. Así que España tiene una especial necesidad, más allá de tener un tejido industrial que también va a sufrir en muchos otros órdenes. Pero está ocurriendo una cosa. En España, que tenemos la cultura política que tenemos, que está derivada de de la transición, de la guerra civil española, de los discursos, de la enorme polarización política que se vive, a nadie se le puede ocurrir, nadie se atreve a plantear siquiera la posibilidad, por ejemplo, de nacionalizar empresas en caso de necesidad. Inmediatamente saltarían todas las alarmas, todas las voces comunistas, ya estarían enviando a Cuba a los ministros del gobierno. Bueno, pues que sepáis que en la Unión Europea se ha dado vía libre a la nacionalización masiva de empresas. En la Unión Europea, Bruselas está ultimando la aprobación de una norma que permitirá la entrada de los Estados en el capital de empresas grandes o pequeñas, cotizadas o no, para evitar su quiebra ante el tsunami del coronavirus. España apoya la iniciativa, pero pide que se extremen las garantías. ¿Cómo va a pedir otra cosa? España, cualquiera se atreve. Para evitar distorsiones en la competencia y asimetrías en el mercado interior, la Comisión pide que se notifiquen las inyecciones de más de 100 millones, un umbral que Alemania y Francia quieren elevar a 500 millones. Así que la pandemia no solamente ha puesto en jaque el concepto de globalización, sino que ha trastocado por completo el orden económico mundial. Por eso Bolsonaro ayer alertaba sobre el germen del comunismo, que también está llegando de la mano del coronavirus, porque incluso la Unión Europea, con todo su salvaje liberalismo campando a sus anchas, está proponiendo un gran marco legal para la nacionalización masiva de empresas. Bueno, ayer se lo preguntaron aquí al gobierno español y la ministra de Exteriores le faltó tiempo para decir no, nosotros de momento descartamos nacionalizar empresas. Solo falta que se le ocurra insinuar semejante cosa para ser tachado de gobierno filocomunista. Pero es que fijaos, es una iniciativa de Bruselas que da vía libre a la nacionalización masiva de las empresas. España no tiene planes para nacionalizar empresas y sí, España está atenta y el Gobierno de España está atenta y está en un diálogo con todas las empresas y sobre todo con las empresas de sectores más afectados por esta crisis para desarrollar mecanismos, soluciones que les ayuden a ellas a llevar la crisis de la mejor manera posible, arbitrando soluciones como hemos venido arbitrando en estas últimas semanas. Así que España comunista, no, Europa comunista, bolivariana, nacionalizar empresas. Ya está, dice Marcos, ya está el Coletas colonizando la Unión Europea. Pues esta va a ser la interpretación que terminen haciendo los medios. Pero mientras tanto, insisto, la gran negociación está más relacionada con este otro asunto, la creación de un gran fondo para la reconstrucción, un asunto al que también se refirió ayer la ministra de Exteriores, González Zelaya. Un Consejo Europeo donde observamos un cambio de tono en el debate, donde vemos el inicio de una dinámica de negociación y donde vemos a España en el centro del juego. España tenía, al inicio de este gobierno, se había fijado como objetivo ser un país nodal en Europa.
contribuir de manera decisiva a la constitución, a la creación de consensos en Europa, y esto es precisamente lo que el presidente de Gobierno ha defendido hoy en el Consejo Europeo, como lo ha venido haciendo desde el inicio de la crisis. Es un paso importantísimo en todo caso y, mientras tanto, es lo que centra hoy el epicentro informativo, como decíamos al comienzo del programa. La Unión Europea respaldando la creación de un fondo para la reconstrucción, aunque todavía hay que negociar los detalles, que no son sencillos, y veremos a ver si se queda por encima o por debajo de las expectativas. Otro asunto que también nos parece que debe centrar hoy la información está en los periódicos, pero no lleva un lugar muy destacado, a pesar de que nos parece que contribuye también a introducir un punto de sosiego y en la vida política española, porque sigue intentándose abrir paso el consenso en las autonomías y en los municipios. El diálogo, dice el periódico El País, que está avanzando más en las comunidades que en el Congreso de los Diputados, que las comunidades autónomas y los ayuntamientos están apuntando un clima favorable a los consensos después de que Pedro Sánchez sugiriera que el Pacto por la Reconstrucción se va a extender a todos los ámbitos territoriales. Varones socialistas como Lambán, como Page o como Puig han impulsado el diálogo, lo que presiona también al Partido Popular para que Pablo Casado flexibilice un poco su postura. Entre los populares, Juan Manuel Moreno, presidente de Andalucía, aboga también por un gran pacto regional. Ya sabéis que una iniciativa del Gobierno en estos días pidiéndole a las comunidades autónomas que sean ellas las que marquen el calendario del desconfinamiento, que sean ellas las que busquen la manera de estructurarlo, y de esta manera también tienden la mano a negociar los consensos, a participar de la negociación. Es muy importante porque, en efecto, decía Iñaki Gabilondo aquí hace unos días, entendemos que de esta crisis no puede salir un partido en solitario, que se va a necesitar de la concertación de todos, o difícilmente vamos a poder afrontar la crisis no solo sanitaria, sino también la crisis económica derivada del coronavirus. Bueno, pues hoy es un asunto también que está en otras portadas de los periódicos, lo hemos visto también en la Vanguardia. El PSOE despliega su oferta de pactos en las autonomías y por lo menos se ha colocado voluntad sobre la mesa para que las propias comunidades autónomas puedan opinar sobre las necesidades que tienen, puedan trasladar cuáles son las necesidades que tiene el gobierno. Claro, ahí se encuentra el Partido Popular en una disyuntiva frente a la posición polarizada que está manteniendo en el Congreso de los Diputados. Sus comunidades autónomas tienen importantes necesidades también. Y, por cierto, también tienen responsabilidades, porque las competencias están transferidas. Claro, parte de la crisis que estamos viviendo y de la tensión que hemos vivido está relacionada con que las comunidades autónomas también han sido poco diligentes en la preparación contra la crisis. Esto que se le ha reprochado desde la derecha al partido del gobierno progresista es algo que probablemente también lo que encubre es que había muchas responsabilidades compartidas. Cuando las comunidades autónomas, las consejerías de sanidad no han comprado material, no se han adelantado a la posible crisis sanitaria que se avecinaba, también tienen algo que decir. También tienen algún reproche, pueden recibir. Así que, bueno, pues en todo caso sí parece importante que superemos esa etapa, que miremos hacia adelante y que se busque una fórmula para que las comunidades autónomas puedan también colocar sobre la mesa cuáles son sus necesidades. Bueno, estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, eres la Resistencia y no estás sola. Bueno, ¿cómo estáis pasando vosotros este confinamiento? ¿En qué situaciones encontráis? ¿Cómo lo estáis viviendo? ¿Cómo al final estos programas quedarán como un archivo cotidiano de cómo fueron aquellos días de la pandemia? ¿Os acordáis? Se lo enseñaréis a vuestros hijos, a vuestras familias. Buenos días, cafetera. Me llamo Antonio. Os hablo desde Conil, un pueblo de Cádiz. Son las 7:30. Estamos esperando a que termine de hacerse de día para poder empezar a trabajar. Y os
llevo escuchando desde hace mucho tiempo y en estas últimas semanas os he estado escuchando junto a mi familia mientras trabajábamos. Nos habéis animado mucho, nos habéis acompañado y nos habéis dado otro punto de vista comparado con el que sale en otros medios de comunicación. Hoy me gustaría mandarle un abrazo a mi padre, que está en el hospital esperando a que le operen, mientras el resto de su familia está aquí en el campo trabajando. Lo hacemos muy orgullosos y sabemos que el campo es así de duro y no podemos parar ni cuando vienen malas en el mundo y en lo personal. Un abrazo, cafetera, y ánimo a todos. Bueno, sentimos algo de envidia, escuchándote en el campo, que lo sepas, Antonio, porque mira que estamos pasando bien nosotros somos de los privilegiados que no tenemos a nadie muy cercano afectado por el coronavirus y que bueno, estamos viviendo esto con bastante paz y con bastante sosiego, pero el campito sí que se echa de menos. Yo creo que María.es no, pero porque el campito de María.es no me está escuchando, está ahí a sus cosas. Estabas ahí a tus cosas. Estoy a 1000 cosas, estoy escuchando los audios que manda la gente y te estoy escuchando a ti. Oh, yeah. Bueno, tengo actitudes bipolares. Total, sí. Bueno, es que también esta pandemia ha contribuido a... Lo que ya teníamos nace con más fuerza. Only with love we can achieve peace. Oh, yes, I know it. All the will take the old wise way, and the winter will never forget. Only with love we can achieve peace. Oh, yes, I know it. Don't be afraid, 'cause love is the most sincere. Fridonia, la última respuesta, Fridonia, dedicado a Lorelai, agente secreta. 'Cause it makes people attracted. Love is a power. It brings out the best in us. For love will live and die. Bueno, ¿cómo estáis vosotras? ¿Cómo os encontráis? 627-002-002 es el WhatsApp del programa. Estáis en el campo, sois de los privilegiados. Marina, desde Baviera, me dice María.es, porque me preenvía el audio primero al teléfono. Y lo contamos todo, ¿no? Sí, y me dice... Hoy es el día de abrirnos al mundo. Dice, el audio empieza con sonidos de pájaros bastante tiempo, así que podemos ponerlo, pues claro, es que hay gente que está viviendo... Oye... También, yo me alegro mucho de escuchar a la gente que está pasando este Buenos días, cafetera. En buena situación. Soy Marina. Vivo esta pandemia desde el corazón de Alertau, el mayor exportador de lúpulo a nivel mundial, en Baviera. Ahora mismo estoy dando un paseo por un camino entre campos de lúpulo y la verdad es que con bastante afluencia. Hay familias con niños, gente haciendo deporte, incluso personas mayores, pero todos manteniendo escrupulosamente la distancia de seguridad. Y la verdad es que los expatriados vivimos con bastante incertidumbre también. No sabemos cuándo podremos volver a abrazar a nuestros familiares. Y además también la incertidumbre laboral. Yo en mi caso empecé a trabajar aquí hace pocos meses y mi empresa ha hecho un ERTE. No sé cuándo volveremos o si yo en mi caso volveré. En definitiva, vivimos aquí con menos restricciones, pero siempre con la situación de España en la cabeza. Mucho ánimo a todas y quiero pensar que no estoy sola. Un abrazo, Resistencia. No lo estás, y es verdad, la incertidumbre desde fuera la imaginamos, porque además cuando tienes a toda la familia en otro país y cuando las noticias que llegan desde ese otro país parece que es el corazón de la pandemia, España, que además es referida en medios de comunicación internacionales constantemente como la etiqueta del sufrimiento. Me imagino que la incertidumbre debe ser absoluta. En todo caso, te voy a decir, Marina, que aquí se viven realidades muy, muy contrapuestas. Por una parte, en la calle está la vida normal. Salimos muy poco porque salimos a comprar, salimos a la farmacia, tenemos pocas posibilidades para
para salir, pero cuando tienes la oportunidad de bajar a comprar, de salir a comprar, te das cuenta de que el mundo continúa, que los camiones de reparto están haciendo su trabajo, que la gente va a los supermercados. Es verdad, se ha alterado mucho la vida porque la gente va con mascarillas, pasamos muchísimas horas en casa, pero hay una cierta normalidad dentro de la normalidad, ¿no? Y en todo caso esto será más tarde o más temprano, pero terminará pasando. Y desde aquí un abrazo muy, muy, muy fuerte para todos los que estáis en el exterior, cada uno con una realidad diferente. Hay países donde el confinamiento es muy pronunciado, es muy estricto, hay otros países donde ha habido menos número de casos y se permite incluso el turismo. Así que, claro, estamos ante una realidad global. Eso sí, nos dicen los medios de comunicación que 1/3 de la humanidad sigue la recomendación del confinamiento, así que es una situación evidentemente extraordinaria. Bueno, mientras tanto también vamos encontrando como en el panorama hay personajes de todo tipo. Escuchábamos a Donald Trump. Decía... Bueno, ayer hizo una recomendación que ha sido muy polémica, que hemos escuchado en los medios, que no vamos a reproducir porque solo falta darle más altavoz a un asunto como este y que siga circulando. Pero Donald Trump especulaba con la posibilidad de inyectar desinfectantes y lejías a las personas para que no se contagien del coronavirus. Este personaje preside los Estados Unidos. Bueno, pero también le preguntaban por esta información que ha estado circulando sobre el estado de salud de Kim Jong-un. Había preocupación por la estabilidad que podía suponer que estuviera grave, que su estado de salud se complicase por por un problema coronario. Bueno, Donald Trump ayer lo desmintió, dijo que eran fake news estas informaciones del estado de salud de Kim Jong-un. No sabemos cuánto de fiable es Donald Trump. Donald Trump hace no tanto tiempo negaba el riesgo del coronavirus, así que ahora, bueno, no sabemos muy bien. Pero, en efecto, ayer decía esto. We have a good relationship with North Korea. I have a good relationship with Kim Jong-un, and I hope he's okay. And somebody would say, oh, that's terrible. No, it's not terrible. I hope he's okay. And I think it was a fake report. Decía, pienso que son simplemente un report falso, que ha sido una información falsa. Bueno, también mientras tanto, decían desde Naciones Unidas, Guterres, tenemos la oportunidad de crear sociedades saludables, igualitarias, pacíficas y sostenibles. Esto puede ser una oportunidad para construir una sociedad nueva, pero no se va a construir sola. Tenemos que empujarla, tenemos que impulsarla, tenemos que ser proactivos, propositivos. But multilateralism is not only a matter of confronting shared threats. It's also seizing common opportunities. We now have the opportunity to build back better than in the past, aiming at inclusive and sustainable economies and societies. Y mientras tanto, pues en efecto, con la mirada puesta en el mundo. De todas maneras, como llevamos tantos días de tensión informativa con todo esto, ahora vamos a seguir hablando, pero luego ya conectaremos con Pilar de la Peña y hablaremos de información internacional. Pero también es verdad, en estos días nos pedís que hagamos un esfuerzo para oxigenar un poquito el ambiente. Ya sabéis que los viernes hablamos de series aquí en la cafetera. Y lo hacemos con ese objeto fundamental, despejar un poquito, mirar también en otra dirección. A través de las series también estamos conociendo nuevas realidades. Son series que nos propone Ana Pastor, pero que nos invitan también a pensar, a reflexionar sobre cambios culturales. Las series se han convertido en algo costumbrista que nos muestra la sociedad hoy desde diferentes perspectivas, paradigmas, pero también nos explica un poco la historia. Y hay una serie que nos ha llamado mucho la atención, Mrs. América, porque habla del movimiento feminista, pero también nos coloca una realidad que se dio, de la que se ha hablado menos, de aquellas otras mujeres que intentaron torpedear la batalla, la lucha del movimiento feminista, algunas muy carismáticas, algunas con una proyección mediática muy importante y que fueron muy protagonistas en aquel tiempo. Y esto lo retrata Mrs. América, elige una de esas figuras y es muy interesante porque tienes la oportunidad de ver cómo se construyó el movimiento feminista y también quiénes batallaban contra él mismo. Estás escuchando La Cafetera. La Cafetera y Neutral presentan Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos.
La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Estamos juntos. Somos un trío. ¿Nosotros vivimos románticamente juntos? Hola, habla con Walter White. Usted dijo que estaba casi muerto, ¿vale? Dijo que moriría en cualquier momento. Éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas porque estábamos informados por grandes hombres, hombres reverenciados. Plata o plomo, el mundo en series, en documentales, a través de la mirada de la ficción y también de los documentales y la manera en la que retratan nuestros días con Ana Pastor Neutral. Ana Pastor, muy buenos días. Muy buenos días. Hoy decías, tengo una propuesta muy interesante, Mrs. America. I am not against women. I am not against women working outside the home. But what I am against is the women's liberation movement. Ha tenido una extraordinaria acogida. ¿Por qué has elegido esta? Bueno, la verdad es que no conocía la historia muy por encima solamente. Me la recomendó Ana Porto, compañera periodista, y fui a buscar la HBO pensando que era otra cosa y me sorprendió gratamente. Porque está en la plataforma HBO, ¿no? Sí, está en HBO. Ya sabes que en el tiempo de confinamiento y ya un poco antes, las plataformas se han pensado mucho lo de sacar todos los capítulos de una vez o ir, dosificándolos, ¿no? En este caso, de momento hay 3-4, creo recordar, y se espera que haya más porque están grabados y están, en marcha. Pero desde luego me parece una apuesta interesante que tiene que ver con el movimiento feminista y tiene que ver con el movimiento antifeminista. Claro, es un elenco además de actrices muy conocido, ¿no? Sí, la verdad es que sobre todo la protagonista, que a mí tengo que decir que me fascina, Kate Blanchett, hace un papel increíble. Representa a la señora Slavley, que fue, como te digo, una de las protagonistas del movimiento que hizo frente al movimiento feminista y que cualquiera de la resistencia puede buscar alguna imagen de la protagonista y del personaje real y es fascinante. Recuerda un poco a la estética de Mad Men, también por la época y porque el creador de esta serie es uno de los guionistas precisamente de Mad Men, aunque los temas que se abordan son muy políticos, muy sociales y que tienen que ver con los cambios que se estaban produciendo en los 70, pero no es la única protagonista, todas las demás, quienes encabezaron el movimiento feminista en los 70. Ahora te contaré algunos de los personajes que me tienen enamorada, pero creo que es un buen retrato también de aquellos años, de esa segunda oleada. Who the hell is Phyllis Schlafly? We need to get the word out quickly. We want the right to be a mother, the right to be a wife. The liberals want to create a sex-neutral feminist totalitarian nightmare. He visto que ha habido muchos reportajes, muchas notas recomendando esta serie. Dicen que enfoca el feminismo y el antifeminismo. ¿Por qué? ¿Dónde coloca el foco? Bueno, es muy conocida la historia del movimiento feminismo, de esta segunda oleada, pero es verdad que era menos conocida, al menos para mí, la historia de esta mujer, de Slavley, que intentó varias veces ser congresista, que es una tipa que no cumple tanto esa regla del ama de casa al que ella se dirigía en contra de una enmienda sobre la igualdad de mujeres y hombres. No lo cumplía, entre otras cosas, porque era una mujer que había estudiado, que tenía una formación bastante elevada, que aunque tenía 6 hijos, era una mujer liberada en ese sentido. Y cuenta un poco su historia. Es muy curioso porque ella, que se opone al movimiento feminista, la serie retrata muy bien cómo ella sufrió la desigualdad y el machismo en detalles poco importantes y en detalles muy importantes. Recuerdo recordar que en el primero y en el segundo capítulo ella va a una reunión de hombres en Washington, de hombres del mundo político, y la tratan, la ponen a tomar apuntes, digamos, ¿no? Y ella era una tipa con solvencia suficiente como para opinar y le gustaba hacerlo. Y a pesar de eso, ella encabeza un movimiento de amas de casa, y así lo denominan, contra el movimiento feminista, con lo cual es bastante sorprendente. Hay algo de contradicción en eso, pero no es una historia, la suya, tan conocida como sí es el movimiento feminista, ¿no? Eso es lo que más me ha llamado la atención de la serie, porque luego cuando te pones a buscar sobre ella, sí que es verdad que hay literatura, hizo artículos y entrevistas que también salen en la ficción, ¿no?, de Kate Blanchett, y como te digo, no cumple el papel de mujer, ¿cómo decirte?, de
de aquella época o de cualquier otra en la que no se plantease el movimiento feminista, porque era una tipa bastante liberada en ese sentido, pero consigue con un discurso populista. Hay quien dice, he leído estos días, que ella representa muy bien lo que pudo ser el Tea Party en aquella época, ¿no? Y incluso te diría que discursos que estamos oyendo hoy en contra del movimiento feminista, ¿no? Ella decía que es un castigo pensar que las mujeres que salen a trabajar son mejores que las que se quedan en casa. Y desde luego el movimiento feminista no dice eso. El movimiento feminista dice que puedan elegir. Es una serie que cuenta la historia del movimiento para ratificar la enmienda de igualdad de derechos y las consecuencias que tuvo, que cambiaron el panorama político para siempre. Tu perfil no es un perfil demasiado conocido. He visto que decías que hay algunas entrevistas. No. Para mí ella ha sido un descubrimiento. Sí conocí algo más del otro personaje que me ha fascinado, de Shirley Chisholm, que es la primera mujer negra, además, que consiguió ser congresista. Incluso se presentó a la carrera presidencial y participó en algún debate. Y es un personaje muy atrayente por eso, ¿no? Porque rompió con muchos barreras de la época, incluso que tuvo enfrente a este movimiento que estamos diciendo que protagoniza Cate Blanchett. Y luego, además, creo que la serie retrata bien algo que ocurre en todos los movimientos sociales y que, por supuesto, ocurrió y ocurre en el movimiento feminista, y es que es tan diverso que había también debate interno, bronca interna, y eso se retrata muy bien en un momento en el que se les pone en duda, que siempre se ha puesto en duda el movimiento feminista, pero en aquellos inicios, pues desde luego que también, ¿no? Entonces, son mujeres muy diferentes, con posiciones, algunas de ellas muy diferentes, que están muy bien retratadas en la serie y que, por supuesto, con el nivel de las actrices que tiene, yo creo que es un conjunto bastante redondo el final, ¿no? Our movement is about fighting the oppression of all women. We do not want housewives thinking that we are against them. We are against them. Revolutions are messy. Es una propuesta curiosa porque en realidad nos muestra un movimiento antifeminista que surge como reacción al feminismo de la época y que está liderado por una mujer que tiene mucho carisma, pero claro, la serie retratando eso ayuda también a desnudar las trampas de su discurso, ¿no? La serie lo que hace es retratar, por un lado, la explosión del movimiento feminista en los años 70, hay que pensar que estamos en esa época, y de repente un movimiento que surge a la contra, que trata de que esa enmienda de igualdad de derechos que era muy conocida en aquella época, que pretendía garantizar la igualdad de derechos para todos los ciudadanos sin que importe tu género, pues le sale a la contra este otro movimiento, ¿no? Y es un poco cómo, a través de mensajes populistas, a través de la televisión, pero a través de cartas, cómo se organizan esas otras mujeres para tratar de rebatir lo que ellas consideran que no era igualdad, y es que una mujer puede ser ama de casa y sentirse plenamente satisfecha. E insisto, el movimiento feminista no va contra eso ni mucho menos, sino que puedas elegir qué quieres ser, si quieres ser madre, si quieres trabajar, si no quieres trabajar, ¿no? Y hay que ponerse mucho en la mente de aquellos años 70, insisto, de Estados Unidos, de un poco del debate político también que había entonces, por cierto, muy mayoritariamente masculino. Sí, luego lo que veo es que ha causado una cierta sorpresa que Cate Blanchett sea la protagonista. Es una actriz que está considerada una de las mujeres con más fuerza en el movimiento feminista dentro del mundo de Hollywood y que le haya tocado interpretar este papel, ¿no? A mí eso es una de las cosas que me llama la atención, ¿no? Porque nadie que represente o interprete, mejor dicho, a un asesino, por ejemplo, en el cine, eso no le convierte en un asesino, ¿no? Cate Blanchett, como tú apuntas, es conocida también por su defensa a ultranza del movimiento feminista, y no creo que un papel como este lo cuestione. Y creo que además es muy interesante ver cuáles son los argumentos que se utilizaban en la época para poder defender lo que ella defendía. Luego la estética es bonita, decías que te recordaba alguna otra serie. Han jugado muy bien ese icono de los años 70, la fotografía, el vestuario, el propio color de la serie también, ¿no? Sí, a mucha gente le va a recordar, ya te digo, a Mad Men, a esa estética en las casas, en la ropa, etcétera, etcétera, que, bueno, resuena a eso que hemos visto en otras series y que han recuperado aquí. This fight is not about equality. It's about power. And I'm just getting started. Bueno, pues es la historia de Mrs. América, la historia de la antifeminista Phyllis Schlafly y hoy la recomendación de Ana Pastor, Neutral, aquí en Plata o Plomo. Gracias, Ana. Un abrazo. Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor.
¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. All these words come into my mind. Sometimes I feel. Bueno, 627-002-002, 627-002-002 es el WhatsApp del programa. Os pedimos que participéis, que os suméis a esta gran familia de la cafetera. ¿Cómo estáis viviendo? Almudena, de Londres, estuvo aquí de visita en la cafetera un día y tiene un anuncio que hacernos. Y sospecho que muchos familiares suyos aún no lo saben. Que no estaría mal, entonces, Almudena, que les pongas un mensaje y les digas: oye, conectad la cafetera, que tenemos un interesante anuncio que haceros. Os hablo desde Londres. Y bueno, aunque aquí el confinamiento oficial empezó más tarde que en España, bueno, la verdad es que lo que está pasando aquí en Reino Unido da para otro audio. Pero bueno, el caso es que nosotros en casa empezamos a sentir síntomas a mediados de marzo y fue entonces cuando empezamos el confinamiento, así que más o menos como vosotros allí en España. ¿Y cómo lo llevamos? Pues la verdad es que yo estaba bastante preocupada en un principio. No por temas de salud, porque los síntomas que teníamos pues no eran preocupantes, sino porque vivo con mi pareja. Tenemos fecha de boda para mediados de septiembre y bueno, cuando empezó el confinamiento, pues yo decía, a septiembre no llegamos, pero no llegamos ni de coña. Y bueno, el caso es que ya llevamos más o menos, sí, más de un mes. Parece ser que mi pareja me está tolerando bastante bien, así que bueno, no sabemos lo que va a pasar, pero por nosotros. Ay, decía, no sabemos lo que va a pasar, nos decía Almudena. 627-002-002. Hola, cafetera. Soy Carolina de Gran Canaria. Ya les he enviado alguna fotito de lo privilegiada que soy desde mi casa, que veo el mar. Y bueno, hace tiempo quería mandarles una recopilación de cosas que he hecho durante el confinamiento para que quede ahí grabado. Bueno, pues la verdad que me ha dado de momento para bastante. Yo soy un poquito más como Fernando Berlín, más de casa y en general, dejando de lado la preocupación de todos en cuanto a la salud. Lo estoy pasando bastante bien en mi casita. Entonces, en estos días me he grabado haciendo clases de yoga porque soy profesora de yoga y nunca había hecho clases online. Me he apuntado en un taller de escritura creativa, me he apuntado en otro de poesía, he estrenado blog en mi página web de arquitectura, he hecho un curso también online para impartirlo yo de un programa informático que quería hacer desde hacía tiempo. Me he leído varios libros que tenía de Navidad que me habían regalado. Mi pareja y yo estamos aprendiendo a tocar el ukelele, que sí, desde hacía tiempo queríamos y no lo habíamos hecho. Y bueno, hemos terminado haciendo una jaula de cartón para colocar en la ventana para pájaros libres que quieran venir y les hemos puesto ahí un poquito de comidita a ver si vienen a hacernos compañía. Y nada, la compañía sobre todo es del programa todas las mañanas y agradecerles el trabajo que hacen, que me gusta muchísimo. Mucho ánimo, besos y abrazos. Gracias, Carolina, de corazón. ¿Cuántas cosas has hecho? Qué estrés. Pilar de la Peña, buenos días. Hola, buenos días. Ya se incorpora Pilar también aquí a la cafetera. Ahora vamos a hablar de información internacional, pero también como... Es que ha habido un momento que he pensado, digo, querría hablar de este asunto, colocar este asunto sobre la mesa. Estábamos hablando, no sé si era de las fake news, no sé si estábamos hablando de algún lío así o de cómo pasar la pandemia cafetera. ¿Cuál era el tema que estábamos tocando, Mary? ¿Te acuerdas?
Me he perdido. Vale, no importa. Bueno, buenos días, cafetera. ¿Quieres un café? Seguimos aquí, hablamos de información internacional. Ahora repasamos la información internacional de la mano de Pilar de la Peña. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed. Bueno, pues ya sabéis que los viernes abordamos la información internacional, pero lo hacemos desde una perspectiva diferente al resto de la semana, porque nos fijamos en cómo los medios de comunicación internacionales hablan de España, se refieren a nuestro país. Es una perspectiva que nos acerca a Pilar de la Peña en un día en el que, bueno, se está hablando, hoy está en la portada de los periódicos, la propuesta de España de Fondo de Recuperación de la Unión Europea. Oye, ha sido elogiada en medios internacionales. Aquí ha sido más bien... Bueno, ha pasado más bien inadvertida. ¿Quién le va a regalar un titular así al gobierno español? Pero sí vemos que, por ejemplo, en el Financial Times ha habido elogios a estas medidas, ¿no? Muchos elogios, y la verdad es que desde el punto de vista internacional, sobre todo europeo, se considera que ha sido que ha podido ser un punto de inflexión, porque todavía hay que hablar con cierta prudencia, porque no se saben los detalles del Fondo de Recuperación sobre el que parece que van a trabajar la Unión Europea, pero sí se considera que ha sido un punto muy importante para desbloquear el debate, ¿no? Todos los medios pues señalan, los españoles también, esta especie de doble bloque o de choque entre dos bloques, el norte y el sur, que ha habido con respecto a toda esta respuesta que debía dar la Unión Europea a la crisis sanitaria, pero sobre todo a la crisis económica que se prevé que va a desencadenar toda la situación actual. Y en este sentido, lo que se ha puesto de relieve y se ha destacado muchísimo es que la propuesta del gobierno español pues suponía un avance, suponía un punto, una tercera vía o una vía intermedia sobre la que empezar a ponerse de acuerdo, y esto es una de las cosas que siempre ha permitido avanzar a nivel europeo, y por eso la propuesta pues ha llamado mucho la atención. Además, en estos días pues los medios internacionales, numerosos medios internacionales han entrevistado a Nadia Calviño o a la ministra de Exteriores, Arantxa González Aya, y en donde han defendido pues esta idea de la necesidad de que Europa afronte unida esta recuperación y no permita pues otra brecha económica. Y en este sentido, quizá el diario que más con más énfasis se ha posicionado a favor de esta propuesta ha sido el Financial Times, que de hecho Nadia Calviño presentaba un poquito el plan y daba los detalles en una entrevista que le hicieron el martes, me parece, y al día siguiente uno de sus analistas de cabecera, Martin Sandbu, publicó un artículo en el que elogiaba y destacaba esta propuesta de España, como decía algo así como que tenía méritos irrefutables, era el titular, pero sobre todo lo que indicaba es que Europa podía estar, lo que hemos dicho, ¿no?, ante un momento realmente el momento de la verdad, un momento de vida o muerte, en el que si no se daban los pasos adecuados, pues podía quedar herido muy significativamente el proyecto europeo, y en este sentido consideraba que la propuesta española, ofrecía realmente un modelo sobre el que se podía avanzar, y de hecho decía algo así como que si debía haber una respuesta fiscal común europea a la crisis del COVID y de la crisis económica que va a generar, probablemente tenía que tener la forma que estaba proponiendo España. Y parece, por lo que estamos viendo de las últimas noticias del Consejo Europeo y en general de las posiciones y de las distintas cosas que estamos conociendo de la reunión de los máximos líderes europeos, que este puede ser el avance, ¿no? De hecho, la propia Comisión ha presentado, ha anunciado que apoyaba una especie de fondo de recuperación más o menos en la misma cuantía, 1,5 billones de euros, más o menos lo mismo que planteaba el gobierno español. En este sentido, sí que hay realmente la sensación de que España ha marcado el camino. George Soros, de hecho, el
el inversor y multimillonario húngaro y filántropo publicó esta semana un artículo en Project Syndicate, que es una especie de web en la que se pueden los grandes líderes publican artículos que luego pueden reproducir medios de todo el planeta, y destacaba eso, que España había marcado un poco la tendencia, marcado el camino de hacia dónde se podía ir para buscar pues eso, una respuesta común y una serie de apoyo que permitiera... George Soros elogiando a Pedro Sánchez es lo que le faltaba a este gobierno. Sí. es la guinda de la tarta perfecta para este gobierno. Pero, bueno, también hemos visto, The Economist ponía precisamente énfasis en la polarización política, en la división política. Decía, la política más desagradable ha vuelto a España, pero luego me parece que también otros medios han tratado la división política, ¿no? Liberación, por ejemplo, esta misma semana también publicaba otro artículo hablando de esto, ¿no? De cómo la desunión política estaba debilitando, la palabra que utilizaba era fragilizando a España, ¿no? Dejándola en una situación mucho más débil. Y sí, el artículo de Economist además es bastante significativo. Hablaba de nasty politics, que puede ser la política más desagradable, más fea, o de golpes bajos, pues un poco poniendo de relieve cómo en el Congreso lo que se estaba viendo era una especie de batalla a navajazos. Repartía culpas, es verdad que se mostraba bastante crítico con el gobierno, también con Pablo Iglesias y también con la oposición española, y advertía que realmente el reto al que va a tener que enfrentarse España es enorme y sería deseable o sería preferible que realmente lo afrontara con un poquito más de constructividad en este sentido, de ámbito de actitud más constructiva, ¿no? En este sentido, que para realmente poder dar respuesta, porque además advertía que realmente puede venir tiempos bastante duros económicos, con bastante paro, con una situación complicada para España, y que realmente sería deseable una especie de pacto, que es un poco lo que sorprende que no haya desde fuera, es lo que sorprende que no haya a nivel político en España para intentar afrontar pues las consecuencias y los tiempos que se avecinan. La polarización, la división política, decimos, también los medios de comunicación internacionales han destacado y han puesto en evidencia que España también se ha comportado de forma muy generosa, muy solidaria, comunitaria. Han puesto también que este es un país que se ha confinado siendo uno de los países más acostumbrados, con una cultura que nos hace estar todo el día en la calle, y eso es un enorme reto, y sin embargo hemos sido extraordinariamente rigurosos, a pesar de que ha habido casos de gente que se ha saltado el confinamiento, como es natural, somos 46 millones de habitantes, pero... también se ha puesto de manifiesto que además de la polarización política, la sociedad se ha comportado de forma muy solidaria y muy generosa. Oye, de hecho, ahora con todo el tema de los niños, sí os quería comentar, ha habido muchísimos medios internacionales que han recordado que a España iba a permitir a partir de ahora la salida con niños, porque realmente habían estado pues casi 6 semanas confinados y sin poder salir, que había sido una de las medidas y de las cuarentenas más duras, y esto sí que se ha resaltado y se ha puesto de relieve en bastantes medios internacionales. También la detención de un miembro del ISIS en España, una gran repercusión en el exterior. Sí, la verdad es que es una operación antiterrorista que ha tenido muchísimo eco y la han recogido muchos medios internacionales. Se trata de un ex rapero británico, además, convertido, digamos, radicalizado y convertido en una especie de portavoz y de figura destacada del ISIS. Es verdad que se trata de un personaje, pues, en fin, llamativo. Es británico, se hizo famoso como rapero en Londres, pero era el hijo de un miembro de Al-Qaeda que fue condenado por los atentados con bombas contra 2 embajadas en Estados Unidos que causaron más de 200 muertos, y después de la condena de su padre, pues este rapero pues abandonó la música, se radicalizó y se había convertido en uno de los, digamos, de las caras visibles del Estado Islámico. Había estado en Siria, había estado en distintos sitios, y curiosamente se encontraba ahora en España, donde ha sido detenido en una operación de la Policía Nacional con otros 2 presuntos miembros del Estado Islámico, y es verdad que ha sido recogido pues por muchísimos medios, el Washington Post, el New York Times, por supuesto la prensa británica, medios franceses. Se ha destacado esta operación policial que ha sido en Almería, y se recuerda además que este ex rapero británico, Abdelmari, me parece que se llama, era además uno de los, digamos, de los miembros del Estado Islámico más buscados a nivel europeo, y en este sentido se señala que ha sido pues un éxito y un hito para la Policía
policía española pues ser capaz de detenerles y en fin, y llevar a cabo esta operación terrorista, además en plena pandemia, en pleno estado de alarma y con todo lo que está sucediendo en España. Sí que es verdad que ha llamado la atención. Y luego la BBC también ha retratado algunos de los asuntos en España que más nos deberían hacernos avergonzar. Los abusos en el campo. Ya en otras ocasiones ya han denunciado esto, pero en esta situación tan extraordinariamente difícil, donde dependemos tantísimo del sector primario, que todavía se estén produciendo abusos de esta naturaleza, es un escándalo. Bueno, pues ha sido puesto en evidencia en la BBC, ¿no? Sí, es verdad que el titular, además del reportaje de la BBC, que ha tenido un equipo investigando todas las denuncias de explotación y, en fin, todos los reproches que se hace al campo español durante varios meses. Es verdad que especifican que ha sido antes de la llegada del coronavirus, pero el titular del reportaje es bastante demoledor, porque es un entrecomillado, pero dice algo así como: si no quieres trabajar como esclavo, estás fuera, ¿no? Habla un poco de cómo las condiciones en muchas explotaciones agrícolas en España, sobre todo se habla específicamente de Almería, del llamado mar de plástico. Explica que se trata de una zona de España donde hay tantísimos invernaderos que se le denomina así mar de plástico, y pone de relieve pues las condiciones tan complicadas en la que viven los trabajadores en la zona, ¿no? Habla también un poquito de los campamentos en los que viven, pero sobre todo se centra en las condiciones laborales, en las condiciones salariales, en las que la gran mayoría, pues según destaca el reportaje de la BBC, o muchísimos cobran por debajo del salario mínimo, por debajo de lo que marca la ley. Habla con alguna de las empresas, hay alguna empresa que sale mencionada en concreto, que incluso entrevistan a uno de sus responsables, que niega las acusaciones, pero la propia BBC explica que ha tenido acceso a documentos que prueban que efectivamente ha estado pagando por debajo de digamos lo que marca la ley, que recurre a una serie de subterfugios para evitar pagar a los inmigrantes, que muchos de ellos también están en situación muy complicada, viven además en unas condiciones sin apenas descanso, en condiciones de semi-esclavitud, como decía uno de ellos, y en este sentido es otro tirón de orejas, entre comillas, en un medio internacional a las condiciones del campo en España, que como dices debería hacernos reflexionar. Es verdad que últimamente ha habido muchas. Por ejemplo, hace poquito, no sé si recordará La Resistencia, comentábamos Le Monde, el diario francés, también publicó un artículo destacando o señalando los problemas como el cultivo de fresa en España. El titular algo así como: crece sobre la miseria, es decir, que se apoya en la miseria de los trabajadores, pero las denuncias sobre la explotación y las malas condiciones, incluso los abusos sexuales en algunas de estas explotaciones y de estos campos han llegado también a The Guardian, al New York Times, en fin, a multitud de medios internacionales, y sí que es verdad que debería hacernos reflexionar. I drift away, speak to my heart, reminding me. ¿Cómo que de qué? ¿Cómo que de qué? Digo, charlamos un poquito y me dice: ¿de qué? No hay nada que hablar. No, vete para casa. Yo ya estoy en casa. He dicho, vale, y he preguntado ¿de qué? Un poco me echas de menos, Mary, acéptalo. No puedes seguir presentando esa imagen de témpano de hielo, de iceberg. Oye, Ciber, cuidado con el iceberg. Pues no, ¿sabéis? Quería contaros una cosa, tú también me echas de menos, Pai. Lo que pasa es que tú y yo estamos conectados con la mente. Somos como E.T. y Elliot. No sé qué prefiero. Aunque esta semana hemos visto que también tienes conexión con más gente de la Resistencia, lo de la canción. Hostia, ¿quién me iba a decir? Tenía otra duda de estas imposibles de resolver que digo, se lo tengo que plantear a los oyentes de La Cafetera, que seguro que lo desvelan como lo de la canción del otro día. Pues no sabes la de horas Happy Voices. Happy Voices. Pobre María, ¿eh? O sea, la debes tener. ¿Por qué? Porque la debes tener entrenando la mente. A María Galería. Para que pueda entrar en la tuya, sí. No, pero María Galería lo que pasa es que es nirvana, entonces me mira y como tiene paz interior, como es un ángel en la tierra, entonces me mira y ya en el sosiego me mareo, en el sosiego me emborracho, me pierdo en mis propios pensamientos. No, pero es verdad, es que llevaba yo dándole vueltas de esas cosas que te está rondando una canción desde la infancia, desde la más tierna juventud.
y que no conseguía yo que nadie que me dijese. Pero es que además, oye, llamé hasta Tony Garrido, que es bastante amiguete, le digo, Tony, tú, tío, tú eres un experto musical. Esta música de Voices, Happy Voices, sí, a Tony le hago este tipo de cosas, le despierto así con cosas raras. Y entonces me decía, pues es que así con esos datos que me estás dando no veo nada. Bueno, pues la audiencia de la cafetera... de ballena y Happy Voices, no es verdad que suena. No me viene nada. Ahora, lo más desastroso de todo fue escuchar que era una canción bastante carca, bastante rara, porque yo me la imaginaba como así, como muy discoteque, ambiente joven, Zenon. Pero bueno, en fin, cosas así de la cabeza que tampoco vamos a... Pero no, yo quería contaros hoy una cosa que he descubierto que me ha dejado muy sorprendido. Hay una cuenta en Instagram, todo está en Instagram, la vida está en Instagram, es como los Simpson, todo pasa en los Simpson. Sí. Ajá. ¿Seríais capaces de hacerle una foto a vuestra nevera en este momento? Ya sabéis que este es el espacio, en todo caso, de la sobremesa de la cafetera, que aparcamos los periódicos a un lado y servimos un poquito más de café y nos quedamos hablando de la vida. Lo digo por si alguien se sorprende, pero dedicamos un ratito a charlar. Luego vamos a hablar con Ainhoa y vamos a escuchar su relato, pero ya para cerrar el programa. Pero sí, está bien. ¿Sabes qué pasa? Que me ha sorprendido porque, en efecto, hombre, no hablamos de gente que tiene dificultades y eso no merece la más mínima frivolización, como es lógico, ¿no? Pero no, hay una cuenta que se llama Corona Fridge. Las neveras en tiempos de la pandemia, sobre cómo tenemos la nevera llena de alimentos medio vacío, con perecederos, con latas de cerveza, y entonces la gente envía fotografías de sus neveras. Y es un paseo alucinante por la orografía social global, porque tienes todo tipo de neveras, desde neveras congeladoras gigantes, llenas de refrescos, vinos, neveras camufladas en el suelo, hasta neveras medio vacíos con un cacho de queso y una leche. ¿Con cuál os identificáis? ¿Seríais capaces de hacer una fotografía a vuestra nevera en este momento? ¿Pai, Mary? Yo estoy viendo, además, capaz, sí. una de las que veo es toda de bebidas, esa no me identifico con ella. ¿Te identificas un poquito? Cuéntanos todo. No, Sí. suelo tener variedad. Oye, mira, Por hay ejemplo, una nevera en la Bulgaria. de las salsas no me identifica. A mí, de O sea, todas no me maneras, conozco con ella. si hiciésemos un ejercicio ahora dice Escolástica, dice, la mía está igual que siempre, no hemos cambiado hábitos de compra. María Elena dice, la mía está bien. Pero ahora si tuviéramos que hacer un ejercicio de emergencia de foto, no vale ordenarla para la foto. Foto en este momento de vuestra nevera. ¿Lo haríais? ¿Quién no tiene un trozo de queso un poco espochado, sin funda? Sí. ¿Quién no dice, no, yo tengo una nevera impecable, tal? Bueno, yo porque... a mí porque María Galería, que como además de ser un ángel en la tierra, es bastante organizada, entonces lo tiene todo estructurado casi por colores. Pero, o sea, mi nevera, en fin, en circunstancias normales habría sido... Claro, en esto hay dos tipos de persona. Las que lo guardan todo hasta que se pudre y entonces ya lo tiras. Y los no que confieses enseguida esas cosas, o se lo comen todo, ¿no? Que es como no se puede dejar nada de comida en la nevera de sobras, ¿no? Sí. Y luego eso es curioso. Luego también me contaba mi hermana, porque le mandé justo la información esta, ¿no?, de las neveras. Me dice, pues mira, en mi trabajo quieren hacer que cada día una persona envíe una foto de su nevera y entonces el resto tenga que adivinar de quién es esa nevera. Esa es muy buena. Esa es muy buena también. Como aquí Elena, que oyente de este programa, que está un poquito estos días, un poquito así, que ya dice, es que el confinamiento en solitario me está afectando hormonalmente. Y entonces decía, podíamos hacer una desvirtualización cafetera, pero en fin, un poco picajosa, un poquillo picantona. En fin, no veáis que veis que esa idea se me quedó rondando, Elena, y ya me has dejado traumatizado con la historia. Todo el mundo mostrándose de cintura para abajo a ver quién es quién, un quién es quién, decía. Pero eso me dejó tocado, no vamos a repasar ahora esto. Pero lo de las neveras es buena idea, enviar una foto de las neveras. Pero fíjate, alguien estaba diciendo antes en el chat... mira, dice Elena, se me está pasando, Fer, con ejercicio. Dice, ahora tengo el culete durete. O sea, que estás haciendo... hay que salir de este confinamiento estupendas, Elena. Sí, pero eso me parece bastante mal. Estáis jugando bastante sucio. Y te lo digo a ti, Mary, que me consta que estás haciendo, no sé si 1 hora de yoga diaria. O sea, tampoco vas a venir aquí hecha una sílfide escultórica, ¿sabes? Mientras el resto hemos estado cultivando nuestra barriga es una de las cervecera. cosas que suben el ánimo, hacer el deporte. Y encima Sí, luego no, te sí, ves yo ya lo bien, sé, pero... te encuentras mucho mejor porque no estás cansado todo el día. Los beneficios del sufrimiento, nos gusta que seas tan optimista. Pero, ¿tú estás haciendo deporte, Pai?
Sí. También. Lo que se puede. Tú también, bruto, hijo mío. Judas, traidora. Pero país siempre hace. Sí, yo siempre procuro hacer. Sí, pero en casa. Oye, que yo sigo una cuenta de escalada también en Instagram, donde está todo. Que la gente, como no se puede ir al Everest en estos días porque no está bien visto, saltarse el confinamiento para ir a escalar, pero lo que está haciendo la gente es colocarse en casa con sillas, estanterías y clavos en el techo, unos circuitos que estoy alucinando en colores. O sea, la gente hace verdaderas virguerías. Sí, la verdad es que... Bueno, una conocida, se rompió el brazo intentándolo el otro día, que además es una escala habitualmente, pero en casa no sé qué hizo y se rompió el brazo. Así que ahora, en plena pandemia. Bueno, sí, voy a contar una cosa. Creo que no me está escuchando María Galería porque está en el otro lado de la casa y la estoy viendo por allí y no creo que tenga el teléfono conectado porque si no vendrá corriendo. Hemos estado a punto... sí, se está asomando. Hemos estado a punto de acudir a urgencias 4 o 5 veces. O sea, hemos pasado por todos los posibles riesgos domiciliarios que existen, desde la electrocución hasta el corte, todos, o sea, hemos pasado todos. Entonces, de pronto estábamos cambiando una lámpara y estaba yo con el ordenador tranquilamente y veo que se apagan los plomos, ¡puff!, y se vuelven a encender. Y entonces, de eso raro, como que lo hace el automático, como clac, clac. Y entonces, de pronto digo, ¡Fer! Pero una voz que sale de lo más profundo de las entrañas, ¡Fer! Y entonces me asomo, digo, ¿qué pasa? Y la veo con una lámpara en una mano y con el codo electrocutado. Completamente. Pero como en los dibujos animados que estás haciendo... Pues así, entonces hubo que apagar los plomos y ya casi la perdemos. No pasó nada, no ocurrió nada. Vi un mensaje de cariño a su madre, no ocurrió nada. Como un héroe salté entre los muebles y apagué los plomos y detuve la electrocución. Pero de la silla eléctrica pasamos después al... Sí que me está escuchando. Al rebanamiento. O sea... Los accidentes. Que fue cuando estabas discutiendo conmigo, ¿no? Que fue cuando estaba discutiendo contigo, en efecto, que estaba... ¿Qué te pasa? Que estaba, ¿cómo se dice? Dictando un mensaje al WhatsApp y entonces País recibió un ¿qué te pasa? Y se pensó que es que me estaba poniendo, que me estaba ofuscando. Y no, es que María había sufrido un accidente doméstico y entonces era ¿qué te pasa? Y se dictó también. Sí, amigos, los riesgos. Sí, nos ha faltado el ahogamiento. El ahogamiento también estuvimos todavía tenéis tiempo. A punto. Todavía quedan días de confinamiento, no descartéis nada. Pero eso es interesante, realmente, ya lo habíamos comentado, ¿no? Cómo las urgencias de los hospitales se están viendo afectadas por esta situación por el estado de alarma, por el confinamiento, por el miedo también incluso de la gente a acudir a urgencias por cosas que antes hubiéramos ido todos a urgencias. Pero es cierto que con tanta gente metida en casa, los accidentes domésticos tienen que haber seguido sucediendo. Hombre, claro. Y normalmente son una de las causas más importantes de problemas, incluso de muertes y realmente de las visitas a urgencias. Entonces será interesante, cuando haya pasado todo esto, pues evaluar la situación, cómo ha sido la respuesta de la gente, pero sí que... He visto un reportaje, no sé si era en El Confidencial o en algún diario, creo que era en El Confidencial, que hablaba del miedo en el sistema sanitario a que ahora, una vez salgamos del confinamiento, haya una avalancha no de casos de accidentes domésticos, evidentemente, porque ya habrían acudido, pero que el sistema sanitario hay muchas cosas que se han contenido y que no están siendo tratadas. Pero claro, luego dice Delgado, y a mí me pasa eso, dice yo amenazo al crío con que no tengo ganas de pasar por el hospital. Dice Delgado que su hijo es muy bruto, pero es verdad, yo aquí digo, es que si ahora tienes que ir a un hospital... vas mucho más preocupado y tampoco sabes muy bien en qué circunstancias quieres evitarlo. Bueno, las neveras en tiempos de coronavirus, y resulta que hay uno desde Bulgaria que solamente tiene 5 magdalenas en la nevera, totalmente vacía, impecable. Pues eso no hay que meterlo en la nevera. Ya, se te van a quedar duras, claro. Querido. Me manda mi hermana una de las fotos que han mandado y dice, las están mandando demasiado ordenadas las neveras. Claro, eso es lo que os decía, que la trampa es decir, voy a enviar una foto de mi nevera y para eso la ordeno por tamaños, colores y productos y ese día abajo hacer la compra. No, una cosa de irse a la nevera y fotografiarla en el estado en el que esté, ¿no? Aún llenaremos el hashtag con fotos de neveras. Hombre, los yogures encima del jamón york, la carne en el mismo plato que el pescado, cosa que si te vieran en el programa de las cocinas te cerraban el garito. Oye, pues las están mandando las fotos, ¿eh? ¿Al hashtag? Sí, Isabel está mandando una, que de hecho tiene ahí una Coca-Cola medio
medio abierta. medio terminar. Esa es otra, ¿no? A ver si, por ejemplo, comida china. Cuando compras comida china y la guardas en la nevera hasta que pasa al siguiente lugar de reciclado, que es la basura. Entonces dice, la voy a ir guardando aquí para cuando la tire, porque no voy a comer la comida china, es de alto riesgo si la comes 2 o 3 días después. Tengo un recuerdo de comida china, que yo creo que ha sido la mejor que he comido, que fue cuando estuvimos en Barcelona. ¿Qué va, Mary? Siempre me encantó. Lo mismo. No, era horrorosa. Lo que pasa es que llevábamos... Bueno, me supo muy bien. También igual llevábamos todo el día fuera. Todo el día por ahí. Nos fuimos ahí a Barcelona durante el 1 de octubre y... ¿Una pena tirarlo? Pena tirarlo, pero si estaba grasienta. Lo que pasa es que era el único local que nos sirvió. ¿No te hizo sospechar aquello? Que era el único sitio abierto en todo Barcelona. Que estábamos ahí en el... Pero en esos momentos cualquier cosa te sabe súper bien. Y tengo un buen recuerdo. Pero de todas formas, a mí me encanta la comida china. Lo que pasa es que es verdad que hay muchísimas diferencias. Pero cerca de tu casa, Fernando, ya te lo he dicho un montón de veces, hay un restaurante chino que es buenísimo. Ay, pues ya me lo recomendarás, Pai. Sí, ahí en la calle Silva. Y es el típico que nunca pensarías. O sea, no es difícil ser más... Son los mejores. Cutre desde fuera, ¿no? La estética, el aspecto, todo. Pero la comida es buenísima. No estoy seguro de si sé exactamente cuál es el que dices, pero creo que sí, porque era el único sitio donde tenían algas wakame, que me gustan a mí mucho. Tengo yo una receta que... Ese que está por la calle Silvia, un poco más adelante del McDonald's, que hace esquina con... Sí, que allá no hay tal McDonald's, pero desapareció, lo quitaron. ¿Lo quitaron? Sí, antes de la pandemia. Y además creo que era uno de los primeros que había llegado a Madrid, me parece, pero bueno, mira, están enviando fotos de las neveras. Dice, la Lola tiene ahí unos Actimel muy ricos. Me gusta a mí el Actimel, una salsa de tomate, tiene bastante verdura fresca, la tienes bastante ordenada, la Lola. Y tiene ahí arriba como una fuente que yo me imagino, no sé si es un bizcocho o una crema para hacer croquetas. También está enviando Pau, nos envía un montón de cervezas. Pau se ha preparado bien para la pandemia, o sea, tiene... Oye, el otro día que estuve en el supermercado... Por si hay que hacer calimocho. El otro día que estuve en el supermercado, el pasillo de la bebida era donde más gente se concentraba. Qué fuerte. Oye, y Sergio en Londres dice, cocidito madrileño en Londres. Pero Sergio nos envía una foto de su nevera, pero llena de botes de garbanzos, pero perfectamente estructurado de cocidos. O sea, tú te preparas la comida y la vas sacando por días de la semana. Sergio, tienes súper organizada la nevera. Oye, están llegando cosas muy divertidas, ¿no? O sea, al final ya te digo que el hashtag va a quedar... Venga, almohadilla, la cafetera Unión Europea. ¿Cuál es la foto de vuestra nevera? ¿Cómo es la foto de vuestra nevera? Isabela envía también los refrescos muy bien colocaditos, esa Coca-Cola que ya hay que reponer. Y también mucha verdura fresca, muchas zanahorias. ¡Qué bien! David tiene una manzana que se la tiene que comer ya. Porque David, está empezando a salir ahí. Con eso solo puedes hacer compost en este momento. Pero tiene muchas natillas. Ay, amigos míos, así son los tiempos. No, creo que es crema de orujo. Tiempos del coronavirus. Está abierta. Si hiciésemos una foto a vuestra nevera, ¿qué veríamos? ¿Te refieres a la nuestra o a la audiencia? La audiencia las está enviando las fotos. Yo depende mucho del día de la semana que me pillas, porque si me pillas el día después de haber ido a hacer la compra, está atiborrada. Hombre, claro. Hoy, en este momento. En este momento, pues verías bastantes yogures, porque somos 5 en casa. Luego, además, el hecho de estar comiendo, desayunando y cenando todos en casa, es verdad que cambia un poco las cosas, pero ahí también pues... Mira, mi madre me pone un WhatsApp, está escuchando el programa y dice, pues yo tenía la nevera llena, la ordené para limpiarla, sin tirar nada porque estaba todo en condiciones y fue como un poltergeist, se quedó completamente vacía y todavía no sé por qué. A mí echo de menos las croquetas, pero las de pollo, esas que haces así como con el pollo deshilachadito cuando quedan liquiditas por dentro, pero bueno, uy, qué cosa más rica, por favor, las croquetas de mamá. Sí. Pero bueno, ya volverán los tiempos de las croquetas. Ahora, mientras tanto, es que estamos en la operación bikini. Entonces... Lo que no veo en vuestras neveras es pescado. He dicho. Bueno, porque quizá esté congelado. Nosotros sí. Claro, nosotros, por ejemplo, compramos mucho salmón congelado. Yo fui a comprar y compré dorada, pedidos. Qué bueno.
y me regalaron una. O sea, bueno, me dijo, solamente ¡Hala! te voy a cobrar una. ¡Hala! Y dije, jo, ¿Sí? qué guay. Le pusiste carita, de No. pandemia. Pues me cogí y me dijo, mira, como has venido, que ya era por la tarde, ¿no? Y me dijo, y además tampoco son muy grandes, así que... Te regaló una, jolín. Una te la regalo. Y le dije, jo, gracias. Sí, señor. Yo intenté, lo que pasa es, he probado, mira, lo que pasa es que no es muy sano, pero hacerlo, ¿cómo se llama cuando lo haces a la francesa? Eso que tiene un nombre que lo pones con papel de plata. Meunier. No. Lenguado Meunier. No, pones la dorada dentro de un papel de plata, no le puedes echar limón porque... Al papillón. Al papillón, que sabe estupendamente. Papillot. Y al papillot. Y además hace muy poco, porque lo peor es que se te quede la casa oliendo completamente a pescado. Que yo pongo la campana en marcha, que yo pongo la campana a funcionar, pero deja un olorcito que... Y entonces, cuando lo haces envuelto en papel de plata, no. También se me da muy bien el pescado a la sal, la dorada a la sal. Sí. ¿Sabéis quién me enseñó a hacerla? Esto me va a perseguir, pero lo voy a contar. Felipe González. Os lo juro, que es literal. Porque una vez tuvimos una reunión y entonces después estábamos en un despacho que tenía muy cerca de su casa y dijo, voy a preparar una dorada a la sal. Una dorada. Primero, una capa de sal gorda. Después, la dorada encima. Después, la cubres bien de sal. El horno a máxima potencia. Claro, depende del horno. Dice, igual puede salir en ceniza. Pero no, a máxima potencia y 20 minutos de reloj. Ni un minuto arriba ni un minuto abajo. Y así se hace la dorada a la sal. Sí, es que es muy sencilla en realidad. Sí. La dorada. Necesitas mucha sal, eso sí, pero... Mira, me gusta la nevera de Fernando porque tiene mucho verde. Tiene lo que yo creo que son acelgas, tiene muchísimos espárragos y una caja entera de fresas. Sí, total. Mira, y la de Lola dice, pues nuestra comida ayer, algas akame, pepino, aguacate y sésamos con vinagre y soja. Y nos envía un recetón, que dan unas ganas de comerlo. Oye, me está entrando un hambre y es prontísimo. Joder, ¿Cómo se llaman las algas que le gustan tanto a Ainhoa Goñi? Ahora se lo vamos a preguntar. Las wakame, ¿no? No, las negras. Son riquísimas. Que no se encuentra fácil. Lo que pasa es que tienen mucho yodo. Creo que no es muy recomendable comer. No puedo tomar de eso. Comer en grandes cantidades. ¿Que no puedes tomar de eso? Por el yodo, por la cantidad de yodo. Sí. Bueno, casi todas las algas tienen mucho yodo. Pero bueno, ya he eliminado toda la radiación. Todos los restos. Ya. ¿A ti te ha venido genial el confinamiento para eliminar tu radioactividad? Sí, claro. Es que yo me entrené. Los oyentes que no estáis habituados, a María.es le dieron un tratamiento que la convirtió en radioactiva. Brillaba por la noche, parecía un gusiluz. De hecho, se vino a trabajar, gracias, Mary. La parte que me toca. Ahora me brillan los dedos. Igual te protegí del coronavirus. Puede ser. A ver, sí. Puede ser que hayas dejado un halo radioactivo y que por eso este edificio ahora vaya andando y por eso me han salido 3 brazos. Pero vamos, por lo Oye, en Fukushima ya os conté el otro día que es sorprendente la cantidad de vida y de fauna salvaje que ha renacido en una zona de exclusión donde se supone que hay reactividad y partículas radiactivas bastante abundantes, además. Espérate, que Raúl me está diciendo algo que es bastante bueno. Fernando, si no quieres usar papel de plata, lo puedes hacer igualmente de bien y más sano con papel de horno. Dejas mucho sitio en los bordes para doblarlo bien, que quede bien cerrado y sale igual de bien al ¿cómo era? El papillote. El papillote, pues esto Raúl nunca lo he probado. Lo que pasa es que el papel de horno no es como de cauchillo, no tiene así como... Porque yo lo que utilizo, que no sé si lo habéis utilizado, bueno, no sé por qué estamos hablando de estas estamos hablando de comida, porque has hablado de las neveras. O sea, estas cosas solo pueden pasar en este programa, que empecemos hablando del presupuesto europeo y terminemos hablando del wok. No, es que no me acuerdo. Ay, el wok, qué bueno. Qué rico. Un buen arrocito con unas Yo lo que echo de menos frescas. es el... no me sale el nombre. Esta sopa típica japonesa. Muy rica. No es la yakisoba. miso, es... ¿Yakisoba? ¿Yakisoba? Sí. Bueno, seguro que algún oyente sabe a qué te refieres. Puede leerte la mente. ¿Sopa de aleta de tiburón? Que lleva que lleva huevo, que lleva fideos. No es el poke. Ya sé. El... ¿Miso? Ramen. ¿Ramen? Ramen, mira, lo dice por aquí Diego. Echo de menos el ramen. Dice Javier Cascales, un buen cafetero no usa papel de aluminio nunca jamás.
Ah, pues está bien, Javier. No, yo ¿sabéis por qué lo he sustituido? Lo que pasa es que esto no sé yo, el proceso de eso. Es que es como un envase de caucho, que no me acuerdo cómo se llama, yo pensándolo, a ver si me lo decís. Un envase de caucho que lo metes en el microondas, que lo cocinas dentro de su propio jugo. Y entonces cabe dentro de, es como una funda de caucho, así que le das vueltas. ¿No tenéis de esto? Huoloco, huocolo, como se llame. Bueno, ahora lo van a decir. Pero ¿cuál es el problema? Que le da un poco de sabor un poco raro. O sea, le da un poquito de sabor raro. No he conseguido yo que eso se... Y he probado con todas las fórmulas. El lecue, eso que me dice Alberto, el lecue. ¿No cocináis con lecue? No. Joder, pues es un inventazo para algunas cosas. Que yo no lo sabía. Quedan muy bien, por ejemplo, la dorada o todos estos pescados. Me dijeron que... Cuece, un poquito. No, pero rico. que lo puedes poner con papel de horno. ¿Qué es lo que están diciendo? Pero si lo acabo de contar, que lo están diciendo sí, en el pero chat. Pero en el Pero no lo microondas. decía en el microondas. Ah, ¿no? en el microondas. Claro, yo digo el O microondas. sea, es una especie de lecue casero. Claro, en realidad lo hierve, sí, más o menos. Y queda muy rico. Mira, Nacho Escursel dice, silicona, lecue para hacer arroz está muy bien. Pero ¿sabes lo que me preocupa, Nacho? Yo estoy convencido, esto es lo típico que dices, bueno, pero esto habrá pasado todos los exámenes de las autoridades sanitarias posibles. Pero claro, no deja de ser un elemento, en fin, no voy a luchar contra la ciencia, pero es un elemento que está en contacto con la comida a temperaturas altísimas. Yo no sé si eso suelta algún tipo... Fíjate, si es que hasta el papel de plata, si lo mezclas con limón, provoca reacción y suelta algún tipo de cosa de esta, no sé yo. En fin, como no tengo ni idea, no me voy a pronunciar porque no tengo ni idea, pero siempre me ha dado como un poco de reparo. Utilizar demasiado el lecue para cocer verduras en el micro es fenomenal, dice Sidralcat, y es para lo que yo lo utilizo. Por ejemplo, los espárragos. Los espárragos los haces en 3 minutos, las alcachofas. Y luego el brócoli, por ejemplo, el brócoli lo metes, lo cueces en el lecue, que te lo haces en 4 minutos, y después le das una pasada en la sartén y te has hecho un brócoli riquísimo. Riquísimo. Fíjate, qué cosas se aprenden aquí en la cafetera, ¿eh? Pero claro, siempre me da un poco de reparillo, pues, el hecho, no sé, que suelte algún tipo de... No sé, siempre he tenido esa preocupación, que no sé si está fundada. Pues ya sabes, prueba con papel de horno. Pero lo del papel de horno me gusta. Lo voy a probar para hacer el pescado en la sartén, porque eso sí que si evitas los olores así, es una solución fabulosa. ¿El papel de horno para hacer el pescado en la sartén? Es lo que estaban diciendo, para hacerlo al papillote. No, para el microondas. No, al papillote. ¿O el horno? No, para el horno. Bueno, quien dice horno dice sartén, tampoco me humilles en público. No, digo que a lo mejor... ¿El papillote solo es en el horno? No. Yo creo que sí. ¿Qué nombre? Que yo lo he hecho en la sartén, que pones la dorada, la metes dentro de papel de plata, lo cierras bien y lo haces en la sartén. Y entonces también contribuye a cocerse dentro de sí mismo. Y entonces es más difícil que se queme. Claro, si te pasa se quema, claro que se quema. Pero yo lo he hecho así. Era el papillote al que yo me refería. Igual es que solo se hace en el horno. Y dice hilopoaj brócoli. Bueno, ya está, de divagar ante la vida. Os despido, Pa y Mary, gracias. Gracias a vosotras. Cuidad de vuestras neveras. Tenemos el fin de semana para probar, hacer pruebas de esto, ¿no? Sí, yo voy a probar lo del papillote, dice mi madre, ja, se ríe, no sé si del papillote, de madre. Las croquetas. No hay más que una, que me parió entró Dolores. Pero sí, mamá, he probado el papillote, pero sin papel de horno todavía. Dice, se puede hacer en sartén y horno, dice el papillote, así que... Dice, no os vayáis que queremos innovar en la cocina. Sí, claro, ahora podemos reconvertir este programa en un programa de cocina. Pero, bueno, vamos a hablar enseguida con Ainhoa Goñi. Hablamos del relato. Gracias, Pa, y gracias, Mary. Gracias a vosotras. Y ya sabéis que este tiempo es un regalo que nos trae Ainhoa cada semana y que nos permite también dedicarnos un poquito a nosotras mismas, a reflexionar, a pensar. Y además Ainhoa hoy quiere abordar un tema que me parece maravilloso, que me parece apasionante. El derecho a ser feliz después de una ruptura, después de un fracaso en el amor. El derecho a volver a ser feliz, el derecho a volver a construir algo. Lo difícil que es volver a encontrarse bien, a encontrarse fuerte y volver a trabajar en eso. Decía Malagón, con las ramas del dolor encendí la chimenea, algo así decía. Muy bonito. Esta es la viñeta ahí en Twitter. Los viernes de relato aquí en la cafetera. La cafetera presenta los relatos de Ainhoa Goñi. Viernes de cuento, de relatos, este pequeño regalo que nos trae todas las semanas Ainhoa Goñi. Ainhoa Goñi, buenos días.
Muy buenas. Ay, la sonrisa de Malasaña, que sepas que te echamos mucho de menos, que lo dice la audiencia cafetera, la resistencia de la cafetera, tu sonrisa, tu optimismo, por eso nos gusta tanto acercarnos los viernes a tus relatos, al mundo interior de Ainhoa Goñi, que nos trae, que nos regala ese pequeño espacio para que nos dediquemos a nosotros mismos, a escuchar, a sentarnos, a dejar lo que estamos haciendo, y nos trae ese cuento. Yo estoy bien, ¿tú qué tal? Yo estoy bien, la verdad, sigo bastante tranquila, sorprendentemente, lo digo siempre, todo el mundo que me pregunta se sorprende porque soy muy activa, lo sabes, no paro en casa nunca, no paro quieta, pero he encontrado un remanso de paz en casa. Es verdad que yo siempre, para mí, mi casa, como otros muchos sitios, son como mi templo, ¿no? Es mi sitio donde... Una burbuja. Sí, es un poquito así, es donde me siento protegida, realmente es un sitio donde estoy muy tranquila. Entonces, es verdad que me preparé desde el primer momento psicológicamente, antes de que empezase realmente la cuarentena, y reorganicé, entre comillas, la casa para tener espacios como muy separados, preparada para trabajar desde casa. Y me ha funcionado mucho. Y es verdad que, por ejemplo, antes hacía yoga a lo mejor 3 días a la semana y ahora estoy haciendo todos los días, y esa parte es verdad que estoy encantada. Porque, bueno, estoy además alcanzando una fuerza y una flexibilidad que en la vida, porque al final hacer algo todos los días, aparte de, bueno, es verdad que es ejercicio y tal, te mantiene la mente muy calmada y te da además ese momento de terminar. Terminas de trabajar, ya ha terminado todo y es tu momento, ¿no?, de placer. O estoy cocinando bastante como todo el mundo, lo que pasa es que a mí no me ha dado por hacer bizcochos. Yo soy la loca de las tortillas de patata, que le regalo siempre a los vecinos y bueno, ya sí. O sea que vas a salir este confinamiento, vas a salir hecha una sílfide. Pues un sí. Poco. Queda un poco mal decirlo, pero... Estoy un poco enfadado, sí, porque aquí estáis todos aquí entrenando y poniéndose aquí todos con la operación bikini, y yo no sé cuándo vamos a poder salir, pero el día que podamos salir vais a salir todos hechos unos... En fin, hombre, te digo una cosa, el día que podamos salir tirantes, ¿para qué os quiero? No, yo estoy deseando eso de decir... Es verdad que además te sientes bien, porque te da mucho ánimo y te ves bien. Para mí no era una preocupación, porque es verdad que más o menos yo siempre mantengo el mismo peso, la misma forma, más o menos tal. Pero es verdad que nunca he hecho, salvo cuando era deportista profesional, ya sabes, nunca he hecho tanto deporte como ahora, en muchísimos años. Entonces es verdad que el cuerpo es muy agradecido, y más cuando lo has tenido acostumbrado a ritmos duros, digamos. Y es verdad que enseguida responde, y cuando haces yoga, el hecho de llegar un poquito más, porque como yo digo, es un deporte que la lucha es contigo mismo, ¿sabes? Y el esfuerzo es contigo mismo. Es realmente fantástico. Me estoy estresando y solo te estoy escuchando y ya me estoy estresando, estoy sudando, pero te hemos visto en las redes sociales haciendo el pino boca abajo y tal. Pero bueno, lo cierto es que gracias a eso, este confinamiento también, bueno, tú además que tienes mucha disciplina para escribir y autodisciplina, te está sirviendo para encontrar algunos relatos bien bonitos. Y esta semana además has decidido entregarnos un poquito de amor. Sí, porque se están produciendo muchas historias muy bonitas y la primavera también es un momento de encuentros, claro. Y aunque vamos a tardar, van a llegar. Entonces sí, me planteaba un relato que además es como de segundas oportunidades, no con la misma persona, pero sí una segunda oportunidad contigo misma. Seguro que lo han vivido muchos de los que nos están oyendo. El miedo a empezar una relación nueva cuando te han hecho daño o has hecho daño, cuando no ha ido bien la historia o las historias anteriores, porque al final si queremos volver a estar con alguien es porque lo anterior no ha funcionado, ¿no? ¿Y cuántas veces no te has parado a pensar y a preguntarte a ti mismo, ¿estoy preparado? ¿Estoy preparada para volver a enamorarme? ¿Estoy preparada o preparado para el posible dolor, para la posible ruptura que pueda llegar, ¿no? Y es esa historia, es una historia de nuevos inicios. Ahora que estamos también, yo estoy pensando muy en positivo, cuando todo esto termine, seguro que todo el mundo tiene un montón de cosas en mente que quiere empezar a hacer. Bueno, pues yo animo a la gente a darse una nueva oportunidad en muchas cosas. Y una de esas es el amor, que además, se están abriendo muchas conversaciones y muchas posibilidades, ¿no? Con estas personas a las que hemos echado de menos. O nos estamos dando cuenta que estamos echando de menos estos días, ¿no? Sí, el amor... Bueno, yo siempre he tenido la tesis, además, de que uno tiene derecho a ser feliz. Así que es verdad que las anteriores experiencias te pueden condicionar, pero hay que batallar contra eso también. A veces contra uno mismo, pensando que
¿por qué voy a ser feliz? No, pues uno tiene derecho a volver a ser feliz una y otra vez, a volverlo a intentar, así que es un buen argumento para el combate, para tratar de disfrutar, dar siempre lo mejor de sí mismo ante una nueva relación, y luego ya, pues si funciona bien, y si no funciona, pues nada, pues pero intentar siempre poner de uno mismo. Así que hoy además pones tú la voz, hoy va a ser con la voz de Ainhoa Goñi, y este pequeño relato, ¿qué título le has puesto? Se llama Puertas y Ventanas, básicamente porque cuando te decides a lanzarte al amor otra vez, cuando llega la primavera, abres todo, que entre lo que tenga que entrar, ¿sabes? Abrimos las puertas, nos desnudamos emocionalmente otra vez y te entregas a la locura y ya está. Las puertas y ventanas de Ainhoa Goñi. Así que, siguiendo las directrices que damos siempre los viernes, llegados a este momento, os pedimos que detengáis lo que estáis haciendo, que os sentéis, que os toméis un minuto, que os regaléis este tiempo, que os sentéis a escuchar, os concentréis en este relato de Ainhoa Goñi. Puertas y ventanas. Me desperté con el extraño silbido del afilador de cuchillos. En esta ciudad moderna, la simpleza de las cosas calmadas y la belleza de las profesiones de siempre se colaban por la ventana cuando menos te lo esperabas. Me hacían sonreír siempre. Retozaba en la cama, sonriendo, como quien ve la vida pasar sin nada que hacer, como quien acaricia las mañanas. Me eché a reír de la noche pasada, de locura, de tonterías, de besos robados por todo el barrio, ante nuestra total fascinación y su total indiferencia. Nos comimos la boca en cada calle, en cada rincón, bajo las farolas de medio barrio. Deseaba morderte el labio y tú deseabas morderme a mí. Yo te sonreía como una idiota y tú te dejabas tocar con sonrisas cómplices. No quedó una calle por recorrer. No quedó una pared en la que nuestros cuerpos no encontrasen refugio. Nosotros, que deseábamos que la noche nos diera más sorpresas, que las sábanas nos encontraran, que el suelo acogiera nuestros cuerpos, no dejábamos de retrasar ese momento, enamorados del amor, disfrutando cada instante, deseando que no terminara nunca. Esa era una noche cualquiera de primavera, un día cualquiera de verano y un sueño esperado para el invierno. Llegó la hora y me levanté porque la realidad me llamaba, mientras notaba todo tu ser en cada milímetro de mi cuerpo. Olía a ti, a tus besos, a tu pasión, a tu pecho junto a mi espalda, a mis deseos realizados. Y me notaba olerte mientras abría las ventanas, ventilaba mi cuarto, aireaba tus besos y volvía a sentir tus manos sobre mi cuerpo. Y entonces despertaron mis miedos. Miedo, sí. Miedo al dolor, terror a sufrir, pavor a sentirme expuesta una vez más. Miedo a tu posible cobardía, a tus ausencias buscadas, a tu vida en paralelo. Miedo al ser que podrías ocultar bajo esa capa de dulzura. Y me vi montando castillos en el aire, rodeada de dragones, de enredaderas de espinos. Aterrada cerré otra vez las puertas y volví a meterme en la cama. 5 minutos más antes de afrontar la realidad, me dije. 10 minutos más, solo 10. 10 minutos para coger fuerzas con las que enfrentarme al mundo. Pasé el día entero divagando en pensamientos ebrios, confusos, huidizos, oscuros. Pasé el día deseando oler a ti y con miedo a oler a ti, que ya andabas a tus anchas por mi cabeza. Se me erizaba la piel cada vez que recordaba cada uno de tus besos en mi cuello, tus manos en mi espalda, tus dulces palabras en mi oreja, las mías en la tuya y las risas tontas que volvían a llenar mi cabeza. Y temí que no volvieran tus besos, temí que no volvieran tus manos, temí que tus palabras fueran inventadas, que tus sentimientos no fueran reales, temí que solo fuese un sueño. Luché durante horas y días mientras tu sombra me perseguía a cada instante. Temblé ante tus ojos que me miraban expectantes.
Temblé otra vez entre tus manos. Te veía ansioso, perseguidor en la distancia, con dudas, queriendo descubrir qué pared había levantado yo ante tus ojos, anhelante de un beso que te confirmara nuestro encuentro, que una sonrisa cómplice calmara tu alma. Y me volviste a besar a plena luz del día, y te lamí la nariz en mitad de la plaza, y me dijiste al oído cuánto estabas deseando verme. Y me detallaste hasta la extenuación lo que te gustaban mis besos. Y me cogiste de la mano y paseamos nuestra tontería por cada rincón ante los ojos de todos, del mundo, con el corazón en bandeja, entregados a la muerte, si ella debía encontrarnos juntos. Porque intento leer entre líneas. Respiro tus sentidos intentando descubrir tu esencia, algo que me confirme que no debo salir corriendo. Porque sé que no estoy preparada para que me vuelvan a hacer daño, porque me muero de miedo, y lo sé. Y quiero saber qué daños ocultas, qué historias marcaron tu pasado y te acompañan en tu futuro, qué heridas se preparan en nuestro camino. Pero en este juego no hay normas, nunca hay nada escrito. Y me volví a levantar con tu olor en mis huesos, con el recuerdo de tu lengua en mi cuello, con tus besos en mi escote, con tus dientes donde quisiste apretarlos. Y vuelvo a abrir la ventana y veo que hace sol, y veo que te siento y que te intuyo en cada sonrisa que me saldrá durante el día. Y se me nubla la mente, y vuelven los miedos, y se oscurece el color de tus besos. Porque tú no eres el primero, pero anhelo que seas el último. Sé que no soy tu primera, no lo quiero ser, pero me tratas como si quisieras que fuese la última. Y me da miedo. Tu sonrisa constante y tus besos deseosos me dicen lo que no me atrevo a repetir. Y decido perderme entre tus brazos. Y decido dejar de controlarlo todo. Y ansío perderme contigo. Y olvido mis daños mientras reviso mis cicatrices, una tras otra. Hay muchas. Son los recuerdos de mi vida, de las medallas de la memoria. Creo que están cerradas. Sé que están cerradas porque ya no sangran, pero sus marcas me recuerdan que las miradas mienten y que los besos engañan, especialmente si se dan a media luz. Las reviso una vez más y me lanzo al vacío mientras tus brazos me vuelven a agarrar y me besas la espalda y yo te lamo la nariz. Y sí, decido perderme en tus labios, decido sentir, decido vivir, decido arriesgar mi corazón cicatrizado, decido exponerme una vez más y me entrego. Y te noto entregarte a mis brazos y te noto sentirme y te noto mirarme. Y me pierdo en tus ojos y me muero en tu sonrisa. Tus brazos me envuelven mientras me susurras tu amor al oído. Me has susurrado al oído que me quieres. Y a mí, que me temblaban las piernas, me ha dado por llorar como una tonta. Como si nunca me hubiesen querido. Como si nunca me lo hubiesen dicho. Como si siempre hubiese temido ese instante. Y pegas tu cuerpo desnudo al mío y noto tu calor y me miras a los ojos y me acaricias el hombro y me besas en los labios como solo tú sabes hacer. Uf. Suavemente me besas el labio superior en la zona izquierda y me miras divertido y yo, tú ya lo sabías, te lamo la nariz. Y mañana despertaré. Y abriré las ventanas y las puertas. Mañana despertaré y habré olvidado el miedo. Mañana despertaré otra vez con dolor en mis huesos, sabiendo que hemos vuelto a jugárnoslo todo, sabiendo que hemos decidido apostar, sabiendo que estamos expuestos, sabiendo que volveré a lamerte la nariz y sabiendo que volverás a morderme el labio. Juguemos juntos. ¿Te parece? Abramos puertas y ventanas. La historia hoy ha vuelto a empezar.
La Cafetera presenta los relatos de Ainhoa Goñi. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.